¡Qué locura ha desatado el programa Juego de Voces! No paran de pedirme que analice a los concursantes. Lo tenemos bastante difícil porque el programa no se emite en España, así que no tengo forma de verlo. Necesito vuestra colaboración, ya que el programa no lo vemos desde España, así que necesito los enlaces para poder ver el programa y así poder analizar a sus concursantes. En este caso vamos a analizar la participación de Mía Rubín y Jos Álvarez, esos herederos que lo están dando todo por quedarse con el puesto. Vamos a ver qué tal lo han hecho. Ya lo sabes, si quieres más juegos de voces y si te gustan las Tecnireacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Vamos a verlos. A ver qué es lo que ha pasado porque hay opiniones súper divididas. Así que vamos a hacer un análisis completo. Va a ser la primera vez que los voy a escuchar a los dos. No sé cómo suenan. Me fui acostumbrando cada día más a ti. Wow, oh, la cara de Isabel. Lo está mirando fija y atentamente. Qué presión, ¿eh? Qué presión, chicos, es ser hijo de todas estas celebridades. Generalmente se pone mucho el ojo en a ver cómo suenan los hijos, ¿no? Y ya sabemos que es un lugar bastante complicado. No os creáis que porque son hijos de van a tener éxito en ese tipo de carreras. No, porque generalmente siempre son muy comparados y tienen ese lastre de ser el hijo de y de ser comparados y muchas veces recibir pues opiniones súper negativas y súper malintencionadas de gente que dice, sí, tú estás ahí porque eres hijo de. Y no, y estos chicos también lo tienen que luchar y tienen además esta cosa negativa de ser el hijo de, justamente, ¿no? Es una situación un poco difícil, ¿no? Y son muy pocos, en realidad son muy pocos hijos de celebridades que pueden desarrollar una carrera exitosa como la que han desarrollado sus padres, ¿no? Es muy, pero muy difícil. No os creáis que es fácil para ellos esta situación. En el caso de Jos Álvarez, tiene una voz súper cálida, pero recién estamos empezando, la canción va a ir increciendo y vamos a ver qué tal lo hace luego en los agudos, ¿no? Vamos a ver. Vale, aquí tenemos una transición a lo que es una breathy voice. Ella tiene una voz súper brillante, me la jugaría que tiene una tesitura bastante alta, de mezzo a soprano, podría decirles así, porque el sonido de su voz ya es muy fino, es una voz muy delgadita y muy estridente, es decir, tiene bastante tuang oral incorporado naturalmente que le hace sonar como muy finita. En este caso, estas voces así tan delgaditas, cuando van a los agudos tienen que tener mucho más cuidado porque si no la voz suena demasiado estridente, tan estridente que puede llegar a desagradar en algún momento, ¿no? En ese tipo de voces que son tan agudas ya por tesitura. En el caso de Jos lo veo completamente diferente, lo veo como mucho más cálido a la hora de cantar. Pero ahora vamos a ver cómo se desarrolla. En el caso de Mía, ha hecho una transición de una voz de pecho, ya en una tesitura alta, en la cuarta octava, hacia la breathy voice. Es una voz de cabeza, pero con un cierre cordal un poquito más abierto que le permite pasar aire entre cuerdas y sonar pues mucho más frágil, ¿no? Vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer el mismo mecanismo, va jugando entre esa voz de cabeza y la breathy voice. Va cambiando como matices, ¿no? Dentro de la misma canción, hace una versión diferente, o cosa que le aplaudo, y vamos a ver cómo se desarrolla ahora que viene pues la parte un poquito más complicada, ¿no? Mira, ves por ejemplo aquí, de ti. Si te fijas, lo hace sin vibrato y suena tremendamente estridente. ¿Qué es lo que pasa cuando se juntan una voz estridente y una voz cálida? Muchas veces cuando van a ensamblar es como que no cuaja. Uno va por un lado y el otro va por el otro, aunque estén haciendo un acorde, las voces no ensamblan bien porque son tremendamente diferentes, ¿no? Entonces, se trata de un dúo, no se trata de dos solistas cantando una misma canción. Se intenta ensamblar, se intenta como hacer esa magia de pareja. Estamos tan compenetrados que nos mimetizamos vocalmente también. Es decir, es un todo.
no es yo sobresalgo de ti. No, no, es estar en ti, más o menos quiero decir. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero siempre se quiere lograr ensamblar, es decir, apagar un poquito la estridencia de tu voz o hacer un poquito más brillante la voz del chico como para que ensamblen mejor, quiero decir, porque los dos están llevando bien su melodía y las tonalidades de la melodía, de la línea melódica que les toca, pero las voces son muy diferentes, tan diferentes que probablemente no encajen en algún momento, ¿no? Tus manos abiertas buscan mi camino. Y que me sienta mujer solamente conmigo. Vale, otra de las cosas que veo, que se ve bien claramente aquí, que la energía de los dos es completamente diferente y la puesta en escena es completamente diferente. En el caso de Jos, los movimientos de Jos son muchísimo más tranquilos, inclusive te podría decir que son muchísimo más naturales. En el caso de Mía es mucho más teatral todo lo que hace, ¿no? Es mucho más grande y los movimientos son mucho más grandes y mucho más bruscos. Inclusive pues movimientos del pelo, movimientos de los brazos, es decir, es mucho más teatral, es mucho más de comedia musical lo que hace Mía, que no está mal, no quiero decir que está mal, quiero decir que los dos arriba del escenario están actuando de manera diferente al 100%. No sé si han tenido un director que les diga cómo moverse o un vocal coaching que les diga cómo hacer las cosas. Los padres son cantantes, han tenido grandes carreras y tienen grandes carreras, pero no significa que como cantante tú sepas enseñar. Eso es tarea de los maestros de canto, eso es tarea del vocal coaching, de personas que estudiamos para entrenar a los intérpretes, a los cantantes. No hay que mezclar las cosas. O sea, el zapatero a su zapato. No hay que mezclar las cosas. En este caso, yo hubiera hecho un trabajo más de compenetración entre los dos. O sea, de bajar la intensidad de Mía y subir la intensidad de Jos, en este caso, ¿no? Para ponerlos un poquito más naturales a los dos. Esa es la sensación que humildemente a mí me da, ¿eh? Ahora, si de repente lo hubiera hecho Mía sola, hubiera sido perfecto. Y si lo hubiera hecho Jos solo, por su lado, lo hubiera hecho perfecto. Pero como son los dos, yo hubiera intentado equiparar las energías en este caso, ¿no? Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Vale, otra de las cosas es los dos vibratos son diferentes, no se amalgaman tampoco los vibratos, es decir, son cosas también que se logran con la experiencia, el tema de manejar los vibratos para que suene más ensamblado el arreglo vocal, ¿no? Es como intentar ponerse en los zapatos del otro cuando estamos haciendo un dúo vocal, ¿no? Entonces, y también que las energías estén muy parejas para que ninguno de los dos sobresalga del otro. Vamos a retomar el estribillo, ¿vale? Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Vale, mira, la armonía, es decir, están respetando muy bien la armonía. No hay desafinaciones, esto está todo muy correcto. Cada uno canta bien en su tipo de voz, cada uno canta bonito en su tipo de voz. José es un tipo de voz como mucho más apagadita y Mía es una voz completamente brillantita, ¿no? O sea, son diferentes tipos. ¿Qué pasa? Claro, al ser tan brillante la voz de Mía, al hacer la armonía, la voz de Jos está como muy debajo, como demasiado apagada. De repente tendrían que haber subido un poquito más el micrófono de Jos para que suene, para que se escuche un poco más, ¿no? Ya que debido a la estridencia de Mía lo tapa, o sea, está como muy por encima, ¿no? Hoy tengo ganas de ti. Es aquí, Jos termina antes y se queda Mía sola haciendo el vibrato y en esta parte están los dos cantando en acorde, ¿no? De repente tendrían que los finales terminar a tempo, los finales terminar a punto. A ver, no sé cuántas veces han podido practicar, ensayar esta melodía, esta canción con esa coreografía en especial. Evidentemente algún tipo de ensayo hay, porque él sabe cuándo tiene que ir detrás de ella sabe cómo moverse, cuándo tiene que girarse. O sea, hay un montón de cosas que se nota que ya estaban hechas, ¿no? Pero no sé cuántas veces han podido practicar
la parte vocal, quiero decir, para estar como más atentos en cuándo finalizar. Otra de las cosas que veo mucho es que Mía se agacha constantemente como para dar potencia de repente en las notas agudas. No es necesario agacharse constantemente. Se transforma como una especie de vicio corporal que se esté agachando bastante, ¿no? Lo ha hecho en reiteradas ocasiones. Tal vez eso, pues, poco a poco, ¿ves? Poco a poco se van a ir limando cosas, supongo, pero bueno, son puntos a tener en cuenta cuando uno está entrenando a un cantante, ¿no? El arreglo vocal realizado está para favorecer a Mía porque pues tiene más participación vocal y más agudos, por ejemplo, este final. Hay muchas cosas que corporalmente no cuadran en el dúo. Por ejemplo, Mía se está comportando como si estuviera enfadada con el chico porque le dice, hoy tengo ganas de ti. Es todo lo contrario. Sí, fíjate el final. Mira el final. Y lo mira como haciendo. Mira cuando se va. Mira. ¿Por qué ese gesto de. Como ese gesto así, como diciendo, madre mía del amor hermoso? No sé. Corporalmente hay cosas que no me cuadran de lo armado aquí en el escenario, ¿no? Los dos tienen talento, los dos tienen mucho que aprender, pero a nivel corporal, pues hay muchas cosas que se podrían mejorar sin lugar a dudas, chicos. Me ha gustado mucho conocerles. Me gustaría escuchar a Mía en otra cosa como mucho más enérgica, porque tiene mucha energía. Es una chica que tiene mucha energía y mucha pasión para hacer las cosas. Pienso que, por ejemplo, cosas como rock, cosas up-tempo, pop, pero mucho más up-tempo, creo que le quedaría muchísimo mejor que Hoy tengo ganas de ti, porque tiene una energía que necesita explotar. Ya es cuestión de ir mirando qué es lo que le queda mejor o que le queda peor. Y en el caso de Jos también me gustaría verlo cómo se maneja en otro tipo de melodías y otro tipo de géneros musicales. Estoy completamente segura que estos chicos van a dar de qué hablar. Veo la competencia dura entre Lucero y Mía. Está allí, entre Lucerito Mijares y Mía, creo que va a estar más la competencia. Ya va, obviamente, en gustos personales, el tipo de voces que a ti te lleguen. A mí me llegan más las voces cálidas, a otras personas le gustan más las voces estridentes y agudas. Esto ya va en gustos personales. Pero bueno, para que sepan qué es lo que ha pasado en esta presentación y cuáles son las cositas que yo, como profesional, mejoraría en los dos intérpretes. Chicos, espero que les guste la Tecnireacción. Ya lo saben, suscribirse al canal si quieren seguir viendo Juego de Voces. Les mando un besito muy grande y hasta el próximo episodio. ¡Mua!